Afuera, mamá. Esto que es una conferencia. Afuera, mamá. Sí, por favor, la resta sí se va a organizar. Que se calle. Que a mí entonces, yo una amiga me que el papá, o sea, el marido de Laura es hijo de uno de los asesinos. Y el man había sacado la esposa todo lo que hacían y todo eso es una terrible que sí fue súper fácil. Pero había milicos pesados allá que organizaban y que pasaban a revisar, aparentemente a revisar, pero era a cobrar tajada. Y sacaban toda la plata en las zorras y eso para... Y los tipos que caen ya altos mandos caen en la droga, una cosa impresionante. Y allá iban hartos porque decían el muchachito se decía que había un hotel que era pero lo último de todo, un hotel, porque era solo por las peladitas. Y era gente de mucha plata y de mucho poder aquí en Colombia a ir allá con niñas que las registraban y que los llamaban. Eso no es como están diciendo ya, esas niñas las amaban, era terrible y que las drogaban. Entonces las niñas ya se volvían a ir a drogar. Pero el cocodrilo sí. Bueno, yo estoy escuchando el cocodrilo cuando ya se me conectó con los corazones. Y agarraron a una persona, la mataban, la volvían pedazos y la echaban al lago y ahí salían los cocodrilos y lo comían. En Gachalá hay un lugar. Sí, es. Que era de un narco que se llamaba Chulo. Era el hombrecito el Chulo. ¿Y qué vamos a hacer con Cogol? Ajá. Y el man tenía, bueno, cuando el man murió, bueno, lo pusieron, no sé cómo fue, se vinieron a ver ahí en el hotel. Y ahí ¿Eso no era de Gacha? Pero lo administraba, no, sí, era de Gacha, pero era de Chulo. Sí, eso, cuando hablan del paraíso, Gacha, y que Gacha se la pasaba allá y todo. Pero en sí, ese paraíso era de ese man. Lo mandó a hacer ese tal Chulo. Ese man tenía una finca. De hecho, cuando expropiaron todo lo de Gacha, fue una cosa increíble. No, la gente las caletas eran los mismos pájaros de que llegaron y por perifoneo por todo el pueblo. Y entonces vamos a cachar unos en el paraíso. Un orden de chulo que antes de que llegara la policía. Y como a los 2 o 3 días llegó la policía y no había nada. Y Esmeraldas, que era administrador ahorita, porque eso está bueno, ¿cierto? Eso que yo cuando fui. Lo compraron, pero no, todo. Cuando estábamos nosotros. Ah, no, en la fundación, no era ni ¿Dónde es eso? Yo me quedé unas 2 veces en la posada alemana de Leder, pero también después de que la expropiaron. Y también para firma hicimos secretos. Había un cuarto que yo sí lo conocí, el baño y todo era en oro. Y yo lo conocí porque había uno de los muchachos que nosotros y el chino se le dio a la mamá y todo, y nosotros había pájaros de esa gente. Y cuando volvió al pueblo,
yo lo conocí, yo dije, ay, ese es Freddy. Y yo le dije, hola, Freddy. Y entonces allá me decían, no, la nena. Y nena, camine que voy para el paraíso. Y yo le decía, no, yo tendría como 15 años. No, yo al paraíso no voy. ¿Por qué? Y yo dije, no, yo no voy porque mi mamá bueno, listo. Y yo ya reuní un grupo de chinos y dije, pero si tú no miras, pues que sí. Y eso nos dio un recorrido por ese paraíso, pero eso era increíble. Y llegó yo y esa es la mejor habitación. Pero esto era, digo yo, esta es la de Chulo, esta es la del patrón. Y yo decía, ay, pero acá, pues que nunca una cámara ni nada. Y después cuando volvimos, esa había pelado con las paredes rotas y todo, porque decían que tenía que Claro. había un pasadizo en el mismo hotel para cuando venían por el mar, y se escondió. Había un pasadizo que llegaba por la otra parte a volar. Pero nunca lo descubrieron y nunca, eso era ese mismo hotel estaba pasando. Eso decía, pero hicieron huecos y todo y nunca. No, de pronto era Era leyenda, pareciera leyenda. Cuando nosotros ya estos ya, y le preguntamos a decía, en la habitación tal y tal y tal, ahí estaba la doble fondo. Y nosotros nos fuimos todos los de la conferencia lo están escuchando. Y el hotel, bueno, yo me voy a ir, ¿me van a acompañar? ¿Cómo? ¿Mechitas? No, nosotros que vamos a ir a acompañar a Ivy. Sí sabía que algo sentados allí. No, señor. Pero es un hotel muy bonito, esto sí para qué. Y la otra era que les quería contar era que en ese hotel había una vaina subterránea y tenían unas boas obstétricos, unos huevos que llamamos nosotros, y metían a la gente allá. Y las bichas lo desaparecían. Sí, habían 3 y eso sí bajamos a las bodegas esas porque eran en las unas habitaciones normales. Y el chino le dijo, ¿quieren ir a conocer de realidad? Yo le dije, es mentiroso. Digo, sí, porque es aquí se ve. Y el chino llegó y el piso allá en la esquina corrió, levantó las tablas y corrió una vaina de hierro y nos metimos en las escaleras y con luz y todo, y por cuánto tiempo todo con baldosa y todo. Y ahí las fichas tenían 3 fichas. Pero ya no estaban No, pero tenían 3 fichas de esas. Y muchas cosas también tenían un caimán allá en una finca, pero eso era de gacha. Pero todo eso está sepultado con la represa. Pues lo más terrible es la hidroeléctrica. Entonces la gente que iba y mataba a la gente y le echaba la hidroeléctrica, con piedras y la hidroeléctrica. Y una vez cuando bajó la hidroeléctrica a un nivel considerable, había un encontraron un cráneo y después dijo que aquí van a meter, le han metido unos judíos a la reserva, pero era la misma gente que podía, porque era pesadísimo, era muy pesado. Pero era muy pesado. No es más que bueno, pero ya hicimos, creo que hicimos lo más urgente. Sí, la agenda. La agenda y la ¿A qué horas está Javier previsto? A las 11. Ah, bueno, entonces le digo que se venga más tardecito. Listo. Voy a sacar eso entonces. ¿Nos vemos o qué van a hacer? Pues bueno, yo voy a ir. ¿Y a qué hora sale? ¿Qué va a hacer? Son 2 horas. ¿Yo? Ya. Vamos entonces. Yo voy adelantándome para no estar tan atrasada después, para que por lo menos me pueda tomar medio vinito. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Se manda? No. Voy a guardar esto así. Voy a guardar esto. Pronto hago una llamada cuando salgan, si quieren, me llaman. No. ¿Cuándo van a salir? Acompaño. Voy a hacerme llamadas. Me gustaría tanto, por mí me gustaría ir a la iglesia empecé solo bien rico, si no es bueno, pero es
No, pues yo voy a, ¿eh? Esto no, es que tengo miedo, compadre. Ay, mechitas. Sí, entonces voy a ir a mi habitación y me voy a estar ahí, voy a conectarme. ¿Pero tú me piensas salir? No, permítame. ¿No piensas salir? No. ¿Por qué? Porque voy a hacer esto, voy a estar en una conferencia. Ya, remordimiento de cansancio. Ay, mechita, yo pensé que pensaba salir. ¿No ves la iglesia? No. Bueno, yo le digo cuando esté supermercado, por favor. A grabarla para que en algún momento, si tienen alguna duda, pues nos comenten ustedes o más bien vean esa información vía YouTube. Un saludo especial para los profes que ya están muy viciosos desde el comienzo conectados. Estaremos con el profe Alexander Mojica, quien nos compartirá información sobre la sistematización de experiencias significativas. Él es magíster en desarrollo educativo y social y pues forma parte también del comité TIC. Esperamos que ustedes pues aprendan mucho de él. Vamos a tener unos buenos minutos aquí compartiendo con él información. En el debido caso que ustedes tengan una pregunta, levantan la manita o en su defecto pueden activar el chat y pues les damos apertura de micrófono si quieren hablar o pueden escribir en el chat cualquier clase de pregunta que ustedes tengan. Entonces, muy buenas tardes para todos. Me cuentan si están escuchando bien. Si es así, pues entonces iniciamos. Bueno, aquí me dicen probando. Profe Marisol, profe Ernesto, ¿me están escuchando muy bien? La profe Ligia nos dice que sí nos está escuchando. Entonces le voy a dar la bienvenida en este momento a el profe Alexander para que nos cuente, bueno, pues su experiencia, darle la bienvenida y agradecerle por estar acá en este taller. No tanto taller, sino más bien es compartir su experiencia relacionada con este tema de la sistematización, que tanto se nos presenta no solamente a los profesores, sino a todas las personas que queremos manejar y dar a conocer pues lo que hacemos y a veces no sabemos cómo organizarnos. Entonces, profe, bienvenido, buenas tardes. Yo le voy a sostener el micrófono y su merced simplemente arranca a compartir la experiencia. Muchas gracias, un saludo para todos quienes están siguiendo esta transmisión, acá a don Javier Schneider, a la profe Aura Mercedes. La intención entonces en el día de hoy es compartirles, como lo habíamos enviado por redes sociales, algunas pistas y unos tips para la sistematización de prácticas pedagógicas o experiencias, en el sentido que hoy en día la sistematización de experiencias se ha consolidado como una metodología de investigación. Es dar cuenta de, en ese orden de ideas, invitar a quienes nos están siguiendo y si tienen la oportunidad de ver estas 6 preguntas como punto de partida para la actividad en términos generales, dando cuenta al final de pronto para ubicar cada una de las prácticas de ustedes que se encuentran en este momento. Entonces, la primera pregunta da cuenta de qué sabemos de lo que hacemos. La segunda, ¿qué podemos decir a otros de lo que hacemos y conocemos? ¿Cómo transmitir los conocimientos que fundamentan y generan esa práctica de cada uno de ustedes? ¿Qué conocimientos están produciendo desde la práctica? ¿Qué debemos mejorar en nuestra práctica? Y por último, ¿cuáles son los mayores logros de nuestra experiencia? Entonces, como un punto de partida, planteo estas primeras 6 preguntas con el fin de, desde cada uno, desde sus prácticas, dar cuenta de en qué se encuentran, en dónde están, para finalmente ya ir ubicándonos. La investigación, la sistematización de experiencias, entonces se va a ubicar desde el punto de vista como una investigación social, con un enfoque crítico. Acá elaboré
un paralelo entre una investigación tradicional y una investigación de corte crítico. Entonces, la tradicional pues, busca mantener un orden, mientras que la crítica busca es cuestionar. Entonces, tal vez la sistematización de experiencia busca en ese sentido que lo que hacemos y tal vez creemos que lo estamos haciendo bien, la sistematización nos va a permitir tal vez decir que no es así o en su defecto generar confianza y consolidar lo que estamos haciendo. La tradicional es para controlar, aquí la intención es emancipar. La tradicional tiene ese carácter de ser neutral, universal, objetiva, mientras que ya una investigación de corte crítico busca el compromiso, está contextualizada y la reflexión. En ese sentido, por eso planteé como ese punto de partida, tomarnos un momento para reflexionar. Y acá en la tradicional tenemos un sujeto y un objeto, pero acá la sistematización hace énfasis sobre todo en los sujetos. Allí en la tradicional tenemos que es un monólogo, mientras que del saber, quién lo dice, por qué lo dijo, la fundamentación teórica, mientras que acá vamos a partir a construir un saber a partir de un diálogo con quienes participan en esas prácticas. Lo tradicional, entonces tenemos marcados ese nivel jerárquico, mientras que acá quienes participan en este tipo de prácticas pedagógicas, de sistematizarlas, pues quienes están inmersos en ese equipo de sistematización es democrático y participativo. En la tradicional hay una ruta, digámoslo así, como que nos indica el camino y podríamos decir que es sencilla. Sin embargo, en una investigación de tipo crítica ya hay un poco de complejidad. Y lo que la caracteriza principalmente, pues, contrario a una investigación tradicional, es que la prioridad de lo teórico sobre lo práctico, acá en lo crítico hay prioridad en la práctica. Hay prioridad en la práctica. Entonces, eso nos va a llevar a enmarcar esta sistematización de experiencias dentro de esas prácticas de producción de conocimiento que se fundamentan desde la acción. Es decir, que si no tenemos una práctica que va a ser nuestro objeto de estudio, pues no podríamos estar hablando de una sistematización. Ahora, esa práctica también cuando hablamos de sistematización es porque ha ocurrido. Entonces, es con el fin de rescatar de lo que se hizo, de aprender de lo que se hizo y también de pronto, si es una práctica, hacer un alto en el camino para mirar también qué se ha hecho y de pronto qué rumbo seguir para continuar desarrollándola y consolidándola. Entonces, dentro de esas prácticas que tenemos como en la investigación desde el punto de vista de la acción, tenemos esos diagnósticos participativos, la investigación-acción, participación, enfoques etnográficos críticos, la recuperación colectiva de la historia, esa memoria histórica, la autoindagación crítica, la sociopraxis y la sistematización de experiencias. En este punto, entonces, es importante que tengamos claro un concepto sencillo acerca de sistematización. Cuando hablamos de sistematización, estamos diciendo que es una metodología de investigación de corte social, donde vamos a producir conocimiento científico particular a partir de una experiencia vivida. Y el objeto de esta sistematización, entonces vamos a tener que es una práctica concreta. Por ser la intervención una práctica compleja, la sistematización no la enfrenta en su totalidad y se requiere que de esa práctica delimitemos cuál va a ser nuestro objetivo específico de esa práctica. Y por último, pues acá lo que se parte es de una pregunta orientadora. Esa pregunta orientadora nos permite empezar a teorizar lo que se está haciendo. Tengamos presente que en una investigación tradicional, pues uno elabora, por ejemplo, su marco conceptual y marco teórico.
En el caso ya de una experiencia que se ha desarrollado, pues cuando uno desarrolla ese tipo de estrategias, proyectos, actividades, pues uno no tenía de pronto en su momento una fundamentación y demás. Sin embargo, esas actividades ahora hay que entrarlas a contrastar con un marco teórico, con unos referentes conceptuales. Como para hacer un poco de historia, ya que estamos en el marco del bicentenario de la batalla de Boyacá, la sistematización de experiencias surge en América Latina a mediados de la década del 60. Sin embargo, es hasta el año 1974, en un congreso que se desarrolla en Costa Rica, donde un chileno, Diego Palma, plantea el término de sistematización, la sistematización de las prácticas profesionales de los trabajadores sociales. La sistematización de experiencias va ligada en su origen a los trabajadores sociales, en atención a que las actividades que ellos desarrollaban buscaban cómo compilar esas prácticas que ellos desarrollaban. Entonces, el término de sistematización se le debe a este chileno Diego Palma. Ahora bien, es importante tener presente que a nivel de autores, por ejemplo, a nivel de Sudamérica encontramos al peruano Óscar Jara. A nivel de Colombia está Marco Raúl Mejía, quien en su momento y toda esta metodología de la sistematización de experiencias apoyó o fundamenta, por ejemplo, el programa Ondas de Colciencias. Y a nivel de la Universidad Pedagógica Nacional tenemos al profesor Alfonso Torres. De las diferentes definiciones de sistematización de experiencias, he ubicado acá esta del año 2004, pero entonces es importante ver cómo la sistematización de experiencias en su momento surge como una dentro de esta cultura de emancipación. Sin embargo, la metodología paulatinamente a partir del año 90, en la década de los 90, se toma desde la educación popular, coge bastante auge, y la sistematización de experiencias siendo algo que va como en contra del capitalismo, de estas fuerzas que están ahí, paulatinamente es hoy, desde el mismo Banco Mundial, por ejemplo, que cuando desarrollan un proyecto, por lo general ahora ya la han adaptado también para dar cuenta de lo que ellos hacen y las intervenciones que los van haciendo. Entonces, tomo este concepto de Lola Sendales y su grupo de trabajo, y ellos plantean que la sistematización de experiencias es una modalidad de investigación cualitativa que busca reconstruir e interpretar experiencias, privilegiando los saberes y el punto de vista de los participantes. Tengamos en cuenta lo que decíamos, que los sujetos es la relación principal dentro de este tipo de metodología crítica. Como propuesta investigativa, la sistematización busca comprender los sentidos que subyacen a la práctica. Es dar cuenta, cuando hacemos un alto en el camino, uno muchas veces desarrolla hasta ciertos tipos de expresiones, de desarrollo de las actividades, que cuando uno empieza como a encontrarle, ¿y esto por qué lo hago? ¿O por qué de pronto me está funcionando? O se enfrenta a uno en otro lugar y tal vez por instinto ya uno como que establece como un propio estilo que subyacen a esa práctica. Tengamos presente que el objeto de estudio es una práctica concreta para lo de la sistematización y una práctica que en lo posible ya ha pasado. Y entonces hacer una lectura que trasciende los relatos que generalmente se hacen cuando se habla de presentación de experiencias. Esto ocurre, es muy común cuando tenemos esos encuentros de experiencias significativas, en atención a que lo que se presentan tiende a ser netamente esos relatos, y producir un conocimiento orientado a cualificar, reorientar o hacer cambios en las experiencias sistematizadas.
es importante entonces aquí tener presente que esos relatos, pues no lo son una experiencia, no lo es una sistematización de experiencias. También no lo es una sistematización escribir o describirla, la práctica. Recopilar una información sobre esa práctica, ordenar esa información. Es que hace años veníamos desarrollando de esta manera las actividades y al siguiente año hicimos esto otro y entonces luego de 10 años esto fue lo que hemos hecho. Tampoco es sistematización. O elaborar un informe síntesis de la práctica. O por último, enunciar los problemas o lo que nos funcionó o lo que no nos funcionó. De eso no es una sistematización. Entonces, ¿qué es una sistematización y para qué nos sirve? Nos permite en primer lugar recuperar información importante de lo que hacemos a diario. A nivel de la sistematización la tomaron desde la educación popular. La sistematización de experiencias era la metodología utilizada en las juntas de acción comunal, en los grupos de teatro, en las actividades que se desarrollaban en los barrios, por organizaciones tal vez no tan institucionales. Pero paulatinamente este tipo de metodología fue permeando las aulas y la hemos adaptado para, en este caso, en nuestra práctica docente y retroalimentarla. En ese orden de ideas, pues cualificar esas prácticas pedagógicas y reconstruir permanentemente lo que ha hecho. La sistematización de experiencias es la metodología por excelencia en el caso de aquellos compañeros docentes que han tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en diferentes lugares y empezar a establecer cuáles han sido, por ejemplo, los puntos en común que los han caracterizado en sus prácticas. Y eso nos lleva a empoderar a esos sujetos que intervienen en una experiencia, pues se ven reflejados y analizados en ella. Las experiencias, por ejemplo, de educación popular permitían o permiten, porque aún hoy sigue siendo una metodología que allí se aplica, sobre todo para dar cuenta de ese impacto que desarrollan, porque tal vez son actividades que, como un grupo de teatro callejero, por ejemplo, que como tal vez no ha tenido una mayor visibilidad, pues consideran que lo que hacen a diario pues no tiene ninguna trascendencia, pero en el momento en que se hace esas sistematizaciones de esas experiencias, empiezan a florecer esas experiencias de vida de esos sujetos que tal vez el haber participado en esos espacios les cambió la vida o les aportó de manera significativa a lo que hoy, años después, están desarrollando. Comprender mejor el hecho educativo, interpretarlo y generar mejoras al mismo, partiendo de lo que se vive a diario en el aula. Volvemos acá, hay una reflexión teórica sobre esa práctica, en atención a que la sistematización de experiencias, vuelvo y lo planteo, nosotros en una investigación tradicional, pues elaboramos un marco teórico, planteamos una justificación y luego desarrollamos una metodología. Acá lo que tenemos es algo que ya ha ocurrido, algo que ya ocurrió, y es empezar a darle ese valor en el sentido que lo que de pronto hablamos de manera muy coloquial, empezarle ya a dar ese carácter con términos propios, con términos que le van dando un poco más de fortaleza y credibilidad a lo que se hace. La interacción con otros pares, con otras experiencias similares, generar una cultura de la escritura. Aquí implica ese ejercicio del escribir, pero es muy común también cuando se encuentra uno en estos foros educativos de sistematización de experiencias, cuando hay docentes que dicen, pero eso yo también lo he hecho. Sí, pero es que a mí no lo he escrito, no lo he escrito. Entonces, tengan en cuenta que tampoco es el hecho de elaborar un relato, porque la sistematización implica, es un trabajo en equipo entre quienes han participado en esa experiencia, quienes se han visto beneficiados o han intervenido directamente, porque es empezar a establecer desde las voces de quienes han participado en qué consistió y en qué la caracterizó y por qué, por ejemplo, han perdurado. Y pasar de la práctica empírica a una investigación en el aula. Cuando uno habla de sistematización de experiencias y uno adopta este tipo de metodología, ya empieza a desarrollar una práctica pedagógica investigativa. Vuelvo y le reitero, por ejemplo,
Marco Raúl Mejía, es uno de los referentes en cuanto a sistematización de experiencias en el país, y el programa Ondas Colciencias, él fue en su momento el respectivo asesor y constructor de esta iniciativa. Y ahí se tenía como la investigación como estrategia pedagógica del aula, que no era más que desarrollar que el docente se apropiara de esta metodología de investigación como lo es la sistematización de experiencias. Tenemos una práctica, a esa práctica tenemos que generarle unas preguntas, y para hacer esa sistematización, contrario a lo que tal vez uno va a creer, se requiere una planeación, y esa planeación ha de ser rigurosa. No por el hecho de que usted pueda tomar cada uno de los autores que han venido fundamentando esta metodología de investigación, cada uno ha planteado unos pasos. Sin embargo, pues la planeación es muy importante, dado que es muy fácil caer uno en lo que no es una sistematización, ¿sí? Muchos consideran que tal vez si yo tengo un relato extenso y si tengo entrevistas y en el relato describo lo que otros me han dicho o que han considerado importantes, no lo es. ¿Por qué? Porque implica esa reflexión que se hace en colectivo entre quienes han participado. Y efectivamente, luego que se tiene esa sistematización, volvemos a la experiencia. ¿Por qué? Porque implica que la sistematización lo que nos va a dar es como unas orientaciones al camino a seguir. Porque muchas veces las experiencias caen en algo y es, bueno, no las experiencias, las prácticas, que es la monotonía, ¿sí? Y muchas veces lo que venimos haciendo a diario requiere oxigenación. Y eso es lo que le permite a uno con la sistematización, porque uno considera que tal vez lo que uno está haciendo de lo innovador, cuando uno empieza a contrastar lo que hace con la teoría, se va a encontrar que tal vez eso no es nada innovador, y en otros lugares eso ya... Y sí encontrar que tal vez lo que para uno de pronto no es lo relevante, al hacer la sistematización, he ahí el valor agregado de lo que hacemos. Bueno, después de como hacer un paneo en general respecto a este tipo de metodología, entonces nos vamos a centrar un poco hacia la parte metodológica de la sistematización de experiencias. Entonces, en ese orden de ideas, a toda sistematización le antecede una práctica. Esa práctica, si no la tenemos, pues no podemos en ningún momento decir vamos a sistematizar. Segundo, esa práctica requiere un tiempo de desarrollo, porque no podemos entrar a sistematizar una práctica que empezamos a desarrollar tan solo hace unos meses. Por lo general se requiere ya de años de la práctica que se ha desarrollado. En la sistematización nos interesa tanto el proceso que se va a desarrollar como el producto que vamos a tener al final. Por eso la planeación es importante. Y muchos caen también en el sentido en que, no, yo voy a hacer una sistematización porque eso es sencillo, ¿sí? Es contar qué se ha hecho. Y cuando ya dicen es contar lo que se ha hecho, ahí ya están perdiendo, porque como es crítica, la cuestión es reflexionar. Y muchas veces al hacer la sistematización uno consideraba que la experiencia de uno era lo último. Y tal vez al sistematizar uno va a dar cuenta de los errores que uno ha cometido, ¿sí? Y pues es también la oportunidad, y es uno de los puntos de partida. Si usted no se va a dar la oportunidad de reconocer qué errores ha cometido, pues tal vez mejor no sistematice, porque pues va a quedar en falso lo que va a hacer. Entonces, algunas consideraciones previas. Lo que les manifestaba, debemos tener una práctica cultural significativa o educativa que tenga una perdurabilidad. Segundo, que haya interés y voluntad de sus protagonistas por realizarla, porque vamos a hacer, por ejemplo, la sistematización de la Junta de Acueducto de la Vereda, pero quienes han pertenecido a esa Junta de Acueductos no le interesan ni de hacer y de construir la historia. Es muy importante, por ejemplo, a nivel de los acueductos veredales, que
tal vez hoy los abuelos o los mismos padres de familia de nuestros estudiantes han sido los fundadores de esos acueductos. Y entonces la sistematización de experiencias es lo que nos va a permitir que esa historia, por ejemplo, que hay alrededor de ese acueducto, de ese primer tubo, de esos primeros convites, cuando ellos fallezcan, pues ya las generaciones de hoy en día, pues esa información y esos aprendizajes se van a desaparecer. Entonces ahí es donde viene la sistematización de experiencias, en permitir que esos conocimientos no pasen al olvido, pero cuando quienes han sido protagonistas de las mismas no presentan interés, pues tampoco hay ahí un punto de partida para hacerla. Lo que les manifestaba, disposición a cuestionar y personalmente cada uno de nosotros pues a cuestionarnos de lo que hacemos. Que tengamos tiempo, ¿sí? Porque, vuelvo y le reitero, esto es un ejercicio de recopilar información, de leerla, de buscar otra teórica para contrastar lo que uno hace. Y por último, esa metodología bien consolidada. ¿Por qué? Antes de iniciarla. Muchos también comienzan a hacer sistematización y la parte metodológica la dejan para lo último. Y después no tratan de lo que han encontrado y lo que han relacionado en encuadrarla. Y la sistematización se va a caer también en ese sentido si no hay una coherencia metodológica. Acá les comparto el proceso de sistematización. En lo personal, he tomado como referente al profesor Alfonso Torres, él es de la Universidad Pedagógica Nacional, ha sido uno de los autores más destacados en el país en cuanto a la producción en lo metodológico de la sistematización de experiencias, y con él entonces él plantea que la sistematización tiene 5 momentos en especial. El primero, entonces, el punto de partida, entonces, es establecer el equipo de sistematización y para qué lo vamos a hacer, por qué y para qué sistematizar, qué queremos sistematizarla. Tener en cuenta que cuando hablamos de entrar a sistematizar nuestra práctica, tenemos que centrarla en algo específico, y desde eso específico que iniciamos a hacer esa reconstrucción de nuestra experiencia, pues va a aflorar toda la práctica que hemos desarrollado. ¿Qué aspectos centrales nos interesan más? Esos primeros puntos están ahí por colores. Pido disculpas por el amarillo. En ese primer momento, pues, les tenemos que plantear que es como el andamiaje, en donde nosotros tenemos que definir cuáles van a ser nuestras fuentes, cuál va a ser nuestro plan de sistematización, qué nos va a generar como esa línea por la que nos vamos a orientar. Y ya luego de tener ese punto claro, entonces ya pasamos a recuperar la experiencia. Y entonces recuperarla, entonces es reconstruirla. Inicialmente aparece ese texto narrativo, descriptivo de lo que se hizo en esa práctica, y acompañada a esa primera producción textual de un relato que por lo general se construye en colectivo, viene un análisis de eso que se hizo en su momento, para luego ya pasar a una interpretación, y en esa interpretación ya vamos a dar cuenta de por qué sucedió lo que sucedió. En el sentido de, y aquí es donde uno empieza a vislumbrar que tal vez lo que a uno ha considerado como lo más relevante de lo que uno ha venido haciendo, cuando ya le empieza a preguntar a las personas con las que han interactuado, empieza uno a encontrar que tal vez no era eso lo más significativo para ellos. En este momento de la interpretación, entonces concluye con una síntesis y una elaboración de conclusiones. Por lo general, cuando uno de los productos, cuando elabora uno una sistematización, es un artículo. Y entonces, ese artículo ya no va a ser ese relato extenso, sino ya va a ser algo muy condensado, pero ya sobre todo entra a vislumbrarse esos cuestionamientos que se hace el equipo de sistematización. Y por último, entonces, hay una socialización de esos conocimientos y esos aprendizajes, esas estrategias de comunicación. Es importante aquí que esas estrategias de comunicación
vayan en primer lugar pues para esas personas de esa práctica. Es decir, por ejemplo, me tomé el atrevimiento de decirles a ustedes del acueducto de la vereda. Pues cuando ya tenemos la sistematización, tenemos que buscar cuál va a ser nuestra estrategia para hacerles llegar a esas personas de la comunidad. Tal vez yo no les puedo llegar allá con un artículo científico y mostrárselos que fue publicado en una revista indexada, ¿no? Pues es válido y todo usar ese tipo de publicaciones como medio de comunicación, pero para ellos la retroalimentación de ese proceso es importante. Entonces, es ver cómo les vamos a llegar para que pues, su práctica pedagógica, en el caso, por ejemplo, de ellos, su práctica y su experiencia con respecto a la consolidación por ejemplo, de esa junta de administradora del acueducto, pues a futuro mejore. Y que ellos valoren también lo que han hecho atrás, porque muchas veces hay personas que lo que hacen no lo valoran. Entonces, es mostrarles el valor intrínseco de lo que han realizado anteriormente. Vamos a puntualizar principalmente en ese punto de partida. Cuando nos preguntamos por qué y para qué queremos hacer esa sistematización, es como les manifestaba, acordar el sentido de la sistematización. Buscarle, uno realiza muchas prácticas o muchas actividades diarias, uno las hace de manera natural, pero tal vez, ¿y por qué lo hace de esa manera? Porque tal vez hay hasta gestos que uno desarrolla que hasta cuando alguna persona le ve, ¿y usted por qué saluda de esta manera? ¿O por qué se sienta de esta otra? Entonces, es buscarle ese sentido de lo que hacemos. Definiendo los objetivos y el propósito de lo que vamos a hacer, entonces tenemos que valorar la voluntad de las personas que van a participar. Es importante también entonces tener presente que la sistematización no lo hace una persona individual, no, porque si la hace una sola persona, pues no va a tener la oportunidad de que otro lo contraste y lo cuestione. Entonces es importante cuando se configura ese equipo de sistematización, en nuestro caso, pues estarían padres de familia, estudiantes, directivos, pues por supuesto estaría uno. Y es muy importante también tal vez una persona externa, de pronto que conozca lo de metodología de sistematización para también, en el sentido en que como todos participamos de la experiencia, pues a todos nos parece que todo fue bonito. Entonces, cuando ya hay una persona que está dentro del proceso y es por primera vez que está conociendo las actividades, los momentos que se desarrollaron en la práctica, le permiten a uno empezar, eso nunca lo habíamos pensado por ese lado. Entonces, es también importante que dentro del equipo esté una persona externa que apoye el proceso, pero también para que lo vaya cuestionando lo que se va haciendo. Lo que se les decía, hay que delimitar de la práctica qué voy a sistematizar como objeto de la práctica y alrededor de eso pues va a aflorar va a florecer todo lo de la práctica como tal. Los ejes de sistematización, para una práctica, para una investigación convencional, nosotros tenemos unos objetivos específicos. En la sistematización de experiencias, esos objetivos específicos vienen a ser como cada uno de esos objetivos un eje de sistematización. Y acá nosotros, todo parte de preguntas. Luego de ya tener definidas cuáles van a ser esos ejes sobre los que vamos a soportar nuestra sistematización, esas preguntas a las cuales vamos a dar respuesta, pues tenemos que establecer quiénes y dónde vamos a obtener la información. Ahora, aquí es lo importante. Cuando hoy tal vez tengo una práctica de 2 años y pues hacer la sistematización de la práctica de 2 años o la experiencia que se viene desarrollando con el proceso de georreferenciación, pues al hacer la sistematización, como llevamos tan poco tiempo, pues no sería muy productiva. Pero sí es importante que desde ahora esos archivos pedagógicos, esas fotografías, las vayamos almacenando y les vayamos escribiendo como nota al margen, y datos interesantes que para hoy lo son, ¿sí? Y de pronto en 5 años, cuando volvemos hacia atrás, esos datos, de pronto lo que consideramos que hoy tenían un valor, si los dejamos en la cabeza, por ejemplo, cuando los volvamos a ver,
ya no los vamos a tener presentes, como en su momento lo que nos tenían. Entonces, es importante tener en cuenta que todo lo que estamos haciendo, estas evidencias, por decirlo de otra manera, es importante irlas clasificando y irlas depurando también, para que cuando lleguemos a hacer una sistematización no nos encontremos con que tenemos un archivo de varios folios y tampoco ese es el ejercicio. Y por último, hacer un plan operativo, establecer las fases, las actividades, los responsables, tiempos y recursos. Tal vez esto de la reconstrucción narrativa y descriptiva de la práctica es en lo que han caído muchos docentes o cuando realizan estos procesos de sistematización. Tengamos presente que, por ejemplo, cuando pasan al frente en un foro, ¿sí? Por lo general, lo que le describen, terminan describiendo es narrando desde el comienzo hasta, y en esto vamos, y en esto vamos. No, aquí tenemos que, es el punto de partida, claro, ese relato, un relato de lo histórico de la práctica. Pero entonces aquí ya, cuando tengo ese relato, tengo que empezar a identificar cuáles han sido los cambios y cuáles han sido los momentos significativos. ¿Por qué? Porque a partir de esas preguntas que nosotros previamente hemos tenido, nos van limitando, o si no, cuando ya nos metemos a esto de sistematizar, también vamos a terminar con unos productos de una producción de unos textos de 100, 200 páginas, pero que no nos permitieron verdaderamente descubrir dónde estaba, por ejemplo, lo significativo de la experiencia. Organizar y analizar la información. Entonces acá nosotros vamos a hablar que luego de esos relatos vamos a categorizar. Cuando hablamos de categorizar, bueno, vienen a ser como las palabras claves, pero no tanto las palabras claves, porque acá lo que vamos a empezar a hacer es a teoría de conjuntos, empezar a agrupar conceptos, palabras claves, pero después dentro de ese cuadro tenemos 5 o 6 palabras claves. Ahora tal vez no he usado esa palabra, sin embargo, puedo estar agrupando esas 5 o 6 palabras en un término que tal vez hasta el momento no lo había utilizado, o en un término que efectivamente, leyendo mi relato, ha sido muy reiterativo. Bueno, y después viene todo un ejercicio de elaborar esquemas para empezar a establecer relaciones, y ya ese relato, ya vamos a tener un relato histórico y descriptivo de la práctica, y aquí es importante, esas producciones textuales, al ejercicio de cuando fomentamos la producción de lectura y la escritura, socializarlo. ¿Para qué? Para ajustarlo, porque tal vez cuando uno se encierra o lo que está tratando de hacer, lo que acabé de escribir, cuando otra persona lo lee, tal vez no le encuentra el sentido de lo que queremos expresar. Bueno, ¿dónde vamos a encontrar la información para sistematizar nuestra práctica, nuestra experiencia? Tenemos fuentes escritas, esos archivos de organización de nuestra experiencia. Aquí es importante dar cuenta que cuando hablamos de nuestra práctica, por lo general, si es una experiencia, por ejemplo, en mi caso particular, ha sido la sistematización del club escolar. Nosotros tenemos unos archivos de quiénes fueron los estudiantes de hace 10 años que era el líder, el coordinador. Entonces, tenemos también nuestras actas de esos estudiantes cuando realizábamos nuestras asambleas. Bueno, nuestros cuadernos de apuntes, nuestras agendas, tal vez algunas sobreviven al 7 de diciembre y hay momentos que, sobre todo cuando uno está en una capacitación y toma como esos apuntes que tal vez cuando uno está haciendo la sistematización les vienen a nutrir, en el sentido de cuando estamos haciendo esa búsqueda y conceptualización teórica. Bueno, las fuentes orales, visuales, prácticas actuales, materiales. Entonces acá, cuando hablamos de sedes, es también, ejemplo, cuando lo decíamos del acueducto. Entonces se elaboró el almacén donde hoy tenemos, pero para hacer ese almacén donde hoy tenemos los tubos,
los materiales para si se nos presenta algún inconveniente. El hacer, por ejemplo, esas instalaciones implicó haber hecho un bazar, implicó haber hecho una colecta. Entonces, eso que está detrás de, por ejemplo, esas construcciones, eso es lo valioso de una práctica y eso es lo que florece en una sistematización. Por último, entonces tenemos esa interacción, es decir, hay que ir al lugar de los hechos, volver al sitio. Y al volver al sitio, pues se van a despertar sentimientos, porque aquí es donde ya tengan presente que esto es de relaciones entre personas. Contrario a lo que tal vez una investigación típica lo mantiene, que usted debe ser objetivo y mantenerse al margen de, pues acá no. Esos sentimientos, tal vez, por ejemplo, de una profesora que trabaje en Puerto Boyacá y vea cómo su escuela, ¿sí? Cómo su escuela hoy no lo es al primer momento en que ella llegó y tal vez los primeros días le correspondió dormir en ciertas situaciones que eso es lo que impacta, ¿sí? Eso es lo que impacta. Y tal vez el momento de sentarse a ella, a volver a sentir esas vivencias, entonces los lleva a también reconocer el trabajo que se hace, ¿sí? Que tal vez para algunos no consideren mucho, ¿no? Y dicen, no, pero la sede sigue siendo igual para algunos. Vuelven y entran y ven. Pero ya ese trabajo que diario, día a día, pues por lo que uno está ahí presente, pues pasa desapercibido. Bueno, entonces, para generar esos sentidos y recolectar esa información, entonces aquí aparece la entrevista. Entonces, en esta entrevista individual, colectiva, del grupo, de las tertulias, de las asambleas, tenemos esos relatos biográficos e historias de vida en cuanto a los testimoniales. Para mí, en lo personal, les quiero compartir, el pasado martes se graduó como comunicadora social en la Universidad Santo Tomás, Lidia Fernanda, Lidia Marcela Velandia Rodríguez, una chica que cuando estuve en Wiccan, en grado sexto, comenzó siendo como la presentadora de los videos que hacíamos. Mientras estuve en Wiccan, ella cursaba grado décimo. En grado 11 y en ética, y pues para todos era qué quería estudiar, y en su momento ella decía medicina. Y en 11 tuve la oportunidad de encontrármela al comienzo de año, cuando estaba en 11, y me dijo, no, medicina, profe. Pero el día que estuvieron en la universidad, los papás me timbraron, porque ellos pues ya iban con la consigna que iba a estudiar medicina, cuando, oh, sorpresa, que marcó comunicación social. Y el pasado martes se graduó como comunicadora social. Entonces, esas historias de vida, por ejemplo, y en el caso particular de ella, hace 2 años, Colciencias, la resaltó en el libro de vida y ciencia, donde a nivel del país, 41 jóvenes demostraban cómo el haber participado en los procesos de investigación que se desarrollaban en las aulas les habían impactado en su proceso de formación, ¿sí? Y entonces, ahí está, esas historias de vida. Las observaciones y los diarios de campo, los dispositivos de activación de la memoria. Cuando uno va, pero ¿qué he hecho? Y uno dice, pues no he hecho nada. Mentiras, cuando uno empieza, por ejemplo, a ver esas fotografías, ¿sí? Detrás de esa fotografía perfectamente uno empieza a establecer quiénes eran, quiénes estaban, dónde estarán, qué estarán haciendo. Estará igual, ¿sí? Ya si es una pared, estará del mismo color o la habrán cambiado. Bueno, y pues el análisis documental, los videos, los audios y lo que se decía de pronto de estas informaciones que nosotros tomamos cuando vamos a las conferencias. Ahí vamos a encontrar ese tipo de información que nos van a permitir desarrollar acá en nuestra sistematización. Entonces acá les comparto, en ese orden de ideas, por ejemplo, una fotografía. Esta fotografía es del año 2011, en un proceso que se desarrolló en el Ministerio de Educación Nacional, en el cual se hizo la sistematización de 50 prácticas pedagógicas de alto grado de desarrollo del país, entre las cuales tuve la oportunidad y estar representando a nuestro departamento. Entonces, dentro de esta misma fotografía, pues les comparto, a mi izquierda se encuentra una rectora de la ciudad de Ibagué,
luego sigue un docente de educación física de un municipio cerca allí a Cali, está la tutora por parte del ministerio que estaba desarrollando en su momento el acompañamiento y un docente allí de Neiva. Bueno, no sé, Javier, si podamos acercar la fotografía un poco más. Entonces, al acercar la fotografía, les quiero compartir dos cosas. En el primer cartel, entonces dice relaciones de categorías. Y entonces ocurre que acá cuando empezamos a sistematizar, vamos a empezar a establecer relaciones. Cuando establecemos relaciones, vamos a decir qué fue lo primero y qué fue lo segundo. Pero también en el sentido de qué motivó a qué, ¿sí? Y qué es el resultado de qué. Porque muchas de nuestras estrategias, ténganlo por seguro, uno lo hace de manera como natural. Y llega uno y pone a hacer una ronda, o en esta oportunidad para este tema, vamos a trabajar con los estudiantes de esta manera. Y esa metodología me funcionó y la continué desarrollando, o empecé a plantear mis proyectos de esta misma manera. Pero entonces, cuando yo ya estoy como con un esquema que ya he venido construyendo, viene el momento al sistematizar ese esquema de dónde salió. Fue que efectivamente me afloró de un hermoso y lindo sueño y cuando al otro día, cuando llegué al aula de clase, ¡pum! O en su momento, años atrás, fue la oportunidad de que cuando usted leyó a X autor o usted vio X película, fue 2 años después que usted esa mecánica o esa actividad le desarrolla. Entonces hay que establecer esas relaciones. Entonces, si eso lo explica, si eso lo diferencia, si eso es el resultado de haber analizado, de aplicarlo, inferirlo o valorarlo. Ahora, les quiero compartir las relaciones del compañero de Cali. Está aquí en el otro cartel. Y entonces ahí están las de él. Entonces en su momento él, dentro de cada color, él ubicó, en este caso, 5 categorías. Y de sus categorías, entonces, vemos cómo unas se relacionan con las otras. Este es el ejercicio de cuando hablamos de analizar e interpretar nuestra práctica pedagógica o la práctica. Esto es sistematización. Y entonces, al final, el producto de la sistematización tal vez no va a ser muy extenso, pero van a ser esas palabras y nos va a empezar a establecer, porque en este caso el profesor lo que tenía que hacer en su momento es volver a producir, ya no el relato denso de la experiencia, sino ya empezaba, ahí le salían 3 párrafos. En cada párrafo daba cuenta de una categoría y de esa categoría, pues en el párrafo iba a explicar cómo estaba enlazada con las otras, ¿sí? Y empezar a establecer también un orden, qué fue lo primero, ¿sí? Muy bien, quiero antemanos porque la siguiente fotografía tal vez esas relaciones no van a ser tan ordenadas como las del caso del compañero. Esta es mi práctica en su momento, el resultado del análisis. Entonces, tal vez lo van a encontrar por las flechas, ¿sí? En ese ejercicio de... Y a la izquierda vamos a encontrar, entonces, la pregunta orientadora. En ese caso, mi pregunta, alcanzamos a leer, era ¿cómo fomento las potencialidades científicas de mis estudiantes? ¿Cómo fomento? Yo estaba allí por un ejercicio que se desarrolló con el Cóndor Andino, un proceso de trabajo en parques nacionales, que en su momento fue experiencia nacional en biología, una experiencia nacional en biología realizada con estudiantes de grado 7º. Y entonces aquí viene, ¿cuáles son mis fuentes? ¿Cuáles son mis referentes conceptuales? ¿Sí? Y entonces, al empezar a ver, por ejemplo, en mi caso personal, que era lo que yo hacía, me encontré con una doctora que se llama Melina Furman, una doctora de Ciencias Naturales argentina, y, oh sorpresa, que lo que ella plantea, desde su propia práctica, ella ya como profesora de Ciencias Naturales y en lo teórico, pues mucho de lo que ella plantea, pues efectivamente en mi caso particular es lo que yo hacía, ¿sí? Entonces tal vez los momentos de la clase, las actividades de campo con mis estudiantes, y entonces aquí, en lugar de decir uno, pues entonces lo que yo hago no es tan innovador, no, es la oportunidad de deslumbrar, no, venga para acá, que eso yo ya lo voy a fundamentar, siguiendo según tal, y efectivamente lo que plantea tal autor, eso sí funciona.
Entonces ya establece eso. Por último, entonces están esos lineamientos. En el caso particular de nosotros como docentes, esos lineamientos son el modelo pedagógico, ¿sí? Porque ahí es donde uno se va a encontrar con que, uy, muy bonita la experiencia, pero mirando el modelo pedagógico de su colegio, eso no aplica o no está ligado con el modelo pedagógico. Entonces, y entonces aquí, ¿qué? Pues, caballero, el modelo pedagógico de la institución, pues, prevalece, digámoslo en cierto sentido, debe ser uno de sus referentes. Ahora, si no lo ha sido, pues, hermano, es el momento de, como resultado de la sistematización, reconocerlo y establecer de lo que usted venía haciendo, que sí aplica al modelo pedagógico, porque si no, ahí es donde volvemos a tener que cada profesor pinta la pared de diferente manera, y cuando vamos a ver los resultados de nuestros estudiantes, pues es todo un collage. Muy bien, entonces, sí, contrario al compañero de Cali, muy ordenado, tal, entonces sí, ahí está. Pero en lo que ustedes ven como un desorden, ténganlo por seguridad que ya le permite a uno aclarar muchas de las cosas que uno hace, ¿sí? Y empieza ya uno a puntualizar. Muy bien. Bueno, en síntesis, entonces vamos a tener que esta relación debe haber una coherencia, lo que les decía, porque hay muchas sistematizaciones caen, y es muy triste escuchar muchas veces cuando, sobre todo, y en esto de profesores que cursan maestrías, ¿no? Y dicen, no, yo voy a hacer una sistematización. Y entonces es muy triste que lo tomen por el momento de que eso es muy fácil, o eso es lo más rápido, ¿sí? Hagamos la sistematización, porque esa coherencia interna es clave en el sentido en que si yo no me he tomado el tiempo de limitar cuál va a ser mi objeto de estudio dentro de esa práctica, al final se cae todo. Entonces, hay que haber una coherencia interna, y en ese orden de ideas nos vamos a encontrar con lo siguiente. Por ejemplo, la teorización. Partamos que cuando nosotros hacemos nuestra práctica, pues esa práctica no fuimos a la universidad y tomamos unos libros y entonces vamos a hacer esta actividad. Y entonces para hacer esta actividad por ejemplo, en mi caso, vamos a hacer producción de radio. Y entonces para yo hacer esa actividad de producción de radio con mis estudiantes, pues fue a hacer, en teoría, grabar radio. Pero yo no me fui a la universidad y dije, como voy a hacer mensajes de radio con mis estudiantes, entonces voy a fundamentarme para que mi actividad me salga de la mejor manera. No. Entonces, esos autores que uno va a encontrar, le va a permitir a uno explicar por qué algo ha funcionado, por un lado, o por qué no ha funcionado, pero también empezar a reconocer, hola, verdaderamente qué es lo nuevo y qué es lo que yo estoy aportando al conocimiento, porque tengan presente que es una metodología científica, es decir, que estamos generando conocimiento, pero ese conocimiento yo lo tengo que validar en atención a que debo reconocer quiénes, por ejemplo, también están haciendo algo similar a lo de uno, pero también dar cuenta de qué efectivamente es lo novedoso de lo que yo estoy haciendo. Porque también caen otros, y eso me ha pasado, usted hace videos, eso es lo mismo como el profesor de Medellín. Y entonces ahí es cuando uno se queda, espéreme, de pronto tal vez o no me hice entender, o él lo está asociando muy general. Y entonces uno después es cuando ya en la casa meditando, muestre a ver por qué él me dice qué. Y entonces ya uno es donde dice, no, sí, no. Ahí hay un error de interpretación en ese sentido. Y por último, se conceptualiza. Y entonces aquí es donde ya la experiencia pasa de algo que usted, y aquí es donde ya cuando usted ha desarrollado un proceso de sistematización, llega el momento en que en tan solo, por ejemplo, 1 minuto, puede comentarle a alguien qué es lo que usted está haciendo. Y esa persona le entiende y ya le encuentra qué es lo clave, por qué es lo valioso, y ya no es de 10 minutos, y porque por lo general, cuando en una exposición, y aquí son tips, queridos compañeros, cuando a una persona está exponiendo y se le pasó los tiempos y dice que, por favor, si me regalan otros 2 minutos, tengan en cuenta que esa persona requiere muy pronto centrar y iniciar un proceso de sistematización, ¿sí? ¿Por qué? Porque
cuando usted ya, si tiene 10 minutos y lo suyo lo dice en 7 minutos y es usted mismo el que suscita, bueno, nos quedaron 3 minutos para preguntas, da cuenta que usted ha generado o ya la tiene clara. Entonces, es en ese ejercicio de análisis, reflexión y referentes conceptuales. Las relaciones, lo que les decía, ¿sí? En mi caso del profe de Cali, muy bonito y todo, muy clarito, pero en mi caso personal, tengo, si lo notaron, tachones. ¿Por qué? Porque lo que consideraba el día anterior, ese era un proceso de 3 días. Y entonces, cuando uno llegaba al hotel, uno se iba como con la idea de, pero no, al otro día, cuando se enfrentaba uno contra el cartel, no, esto no es. Y entonces, vuelvo y le reitero, en lo personal, pues estos tachones marcaban que lo que yo tenía en mi cabeza, pues estaba como enredado. Pero la sistematización le permite a uno establecer, y aquí la sistematización también va en lo siguiente, uno considera que de pronto más es mejor y no, ¿sí? No. Ideas claras, y tengan en cuenta que cuando uno empieza a sistematizar la práctica y uno identifica el punto clave, ¿sí? El punto clave, al finalmente va a terminar dando cuenta de todo. ¿Y a qué hemos llegado? Pues a escribir una síntesis, pero cuando hablamos de síntesis ya no es un texto denso, largo, no, ya es una producción de 2, 3 páginas, pero vuelvo y le reitero, cada párrafo va implícito con fundamentación teórica, con ideas claras, con un relato que tiene una coherencia, esto vino de esto se relaciona con esto, hay un reconocimiento de los aprendizajes. ¿Qué fue lo que aprendí? ¿Sí? ¿Qué fue lo que aprendí? Y para esa misma práctica, pues, que no vuelvo a cometer o qué errores tengo, o que de pronto al comienzo hacía, pero ya con el paso del tiempo no lo volví a hacer y eso era importante, o es importante, entonces es el momento de volverlo a traer. Tenemos unas conclusiones, hay unas recomendaciones, vuelvo y le reitero, es importante comunicar los resultados, pero esos resultados y esa comunicación de ese proceso pues va para esas personas de esa experiencia, quienes han participado en primer lugar. Reorientar la práctica en nuestro caso, y pues continuar investigando. Es decir, cuando uno va a desarrollar una sistematización, es reconocer que cuando voy a hacer la sistematización es como hacerme a un costado, darme la oportunidad de tomar aire, reflexionar lo que se viene haciendo. Porque es muy triste que después de uno llegar a 15, 20 años de una práctica, de una experiencia, y al final darse por enterado que tal vez iba por el camino equivocado. Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Porque es como, también uno necesita como esos espacios, porque día a día estamos como muy ajetreados y más actividades y más proyectos y más aquí y más y allá. Y entonces, en lo personal, un consejo que les doy no es hacer 20 actividades, ¿sí? En lo personal, para muchos creen que, uy, el profe hace mucho, cuando en esencia solo hago una sola cosa, sino que son actividades que están enlazadas, pero en esencia estoy sobre una misma práctica, sobre una misma experiencia. Entonces, no, ahora nos toca hacer otro proyecto. No es hacer otro proyecto, es sobre lo que ya se está haciendo, algo nuevo que nos piden, entrar a mirar cómo lo incorporo, o de lo que ya venimos haciendo, cómo ya lo estamos desarrollando. Muy bien, entonces, y para el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, aquí yo quiero el Ministerio de Educación Nacional, es importante, experiencia, ¿sí? ¿Qué es una experiencia para el ministerio? Pues para el ministerio es una experiencia que tiene una práctica, que esa práctica ha sido concreta, es una práctica concreta, que puede ser un programa, un proyecto o una actividad, pero hay la práctica. Y esa práctica está ubicada en un tiempo y en un espacio. Ahora bien, ¿por qué es significativa? Es significativa porque tenemos unos sujetos, está una práctica y está un contexto. Y entonces aquí, de pronto tal vez esa práctica es significativa en ese contexto y es ahí el valor, ¿sí? Ahora, cuando decimos que es significativa, es porque hay una relación entre esos sujetos.
esos sujetos. Y esa relación no es de casualidad, es una relación ordenada, hay un proceso en esa interacción dentro de esos sujetos que están en la práctica. Entonces, queridos compañeros, cuando hablamos de sistematización, no hablamos a título personal, de mi práctica, ¿sí? Ya, porque pueda que sea la suya, pero esa práctica detrás de ella o en ella están inmersos esos estudiantes, esos padres de familia, nuestros queridos compañeros, los directivos docentes. Y entonces, en esa relación que establecemos con esos sujetos con los que interactuamos y con ese contexto, le va a generar lo significativo. Pero también hay esas 4 palabras: sistemática, evidenciable, autorregulada y contextualizada. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistemática, es que tiene un orden, está organizada, no está... Y entonces, tiene un orden. Lo que se hacen, las actividades que se hacen, o lo que uno está desarrollando, pues tiene un orden. Y ese orden es un orden interno, y en ese orden interno vamos a tener que están integradas y hay coherencia. Y hay coherencia. Y entonces muchas prácticas pedagógicas, cuando, por ejemplo, en el caso del ministerio, tengan presente que nos preguntan, modelo pedagógico de la institución educativa, tal. Y después describa brevemente, en un resumen, cuál es su experiencia. Y entonces, pum, pues sí, ya colocamos que el modelo pedagógico era de tal corte. Y ya, si eso si no se evidencia en esa descripción corta, pues no, ahí ya no es sistemática. Evidenciable. Debemos demostrar resultados. En lo personal, por ejemplo, a nivel del ministerio, profe, muestre a ver, y lo que primero que me miran es, vamos a ver resultados, pruebas, a ver. ¿Sí? Y entonces, ¿usted cuántos lleva? Entonces, pues para el ministerio, una de las maneras de evidenciar efectivamente, pues uno considera en lo personal, y más de que soy de esta parte social, pues a las pruebas a ver, sí, pero no. Pero de todas maneras, para el ministerio, las pruebas a ver, sí. Sí, eso es una evidencia, punto. Y entonces, esos resultados de los aprendizajes de los estudiantes, pues igual uno también los demuestra de otra manera, pero en el caso del ministerio, en primer lugar, miremos aquí resultados, pruebas, a ver. Mejoramiento de las gestiones, ¿sí? Desde su práctica. ¿Cómo está aportando a lo académico, a lo administrativo, a lo directivo, a lo comunitario? ¿Sí? Entonces, eso también lo mira el ministerio en cuanto a lo evidenciable. Y por último, pues, en lo evidenciable, pues, que tenga un reconocimiento, pero un reconocimiento no tal vez externo, sino por la misma comunidad educativa. Autorregulada. Cuando hablamos de autorregulada, entonces estamos hablando de que tiene unos objetivos. Esa práctica no va a la deriva. Y es que yo esto lo hago porque llegué al salón y me pareció que era lo más bonito y mañana llego y ahora lo voy a hacer por este otro lado. No, tienen unos objetivos, ¿sí? Como docentes nosotros, nuestra práctica le planteamos unos objetivos y por ende pues hay una metodología. Y al decir que hay una metodología pues le estamos haciendo seguimiento. Contextualizada, entonces las actividades que nosotros desarrollamos están en estrecha relación con la cultura, con ese contexto en el cual estamos inmersos. Y por último, tenemos que hablar de transformación. Cuando hablamos de una experiencia significativa, si no hay transformación de algo, pues no fue ni experiencia, ni mucho menos de pronto significativa. Porque tal vez se convierte en lo que decíamos, lo que no es una sistematización, ¿sí? Lo que no es una experiencia o lo que no es algo significativo. Entonces, transformar el entorno. Bueno, finalmente el ministerio, al comienzo, para quienes iniciaron, les había planteado unas 6 preguntas como para ubicar de lo que hacemos o si lo que hacemos lo integramos y podemos estar diciendo que desarrollamos una práctica concreta. El ministerio ha establecido estas 5 categorías, digámoslo así, de experiencias. Hay una experiencia punto de partida que la llama aspirante, una experiencia aprendiz, una experiencia practicante, una experiencia guía y una experiencia maestra. Un primer ítem podría ser el tiempo de desarrollo de la experiencia, pero nos vamos a encontrar con experiencias que tal vez llevan muchos años, pero de pronto no pasaron de aprendiz, ¿sí? Porque entonces considero que lo que hago lo hago bien y cuando hablo de sistematización es el momento de reconocer los cambios,
¿Dónde he cambiado? ¿Qué he cambiado? ¿Por qué lo cambié? ¿Sí? Y entonces aquí la experiencia no viene dada de pronto que porque como la vengo haciendo 20, 25 años, no, eso ya es una experiencia maestra. No, no, no. Aquí lo importante es, la aspirante comienza. Es una práctica que comienza. Para el ministerio, el tiempo de referencia es mínimo 3 años. ¿Por qué? Porque en mínimo 3 años ya podemos decir que se ha sostenido, se ha seguido haciendo. Porque hay experiencias de un año muy bonitas y todo, premios, felicitaciones, carita feliz, pero al siguiente año, ¿qué? ¿Sí? Entonces ahí quedaron. Entonces no, fue una experiencia aspirante. Entonces ya cuando hablamos de mínimo 3 años, ya vamos a dar cuenta que ha surtido, porque acá como docentes y más nosotros que tenemos que paladear factores externos, que somos humanos y algo nos desanima, algo nos anima, al otro día algo nos desanima y al siguiente día nos siguen desanimando y entonces como ya llevamos 2 meses que nos siguen desanimando, entonces desistimos, ¿sí? Entonces la experiencia aprendiz es esa experiencia en la que se viene desarrollando casi que de manera individual. Es una experiencia en la que su rango de acción es o el aula o un área en particular, ¿sí? Un área del conocimiento en particular. Ya una experiencia practicante es una experiencia que a nivel de la institución se reconoce, pero no tiene como tal la práctica un liderazgo dentro de la institución educativa, ¿sí? Ya una experiencia guía es una experiencia que aporta al mejoramiento de la institución educativa, aporta al mejoramiento de la gestión académica, aporta al mejoramiento de la gestión institucional, lo cual ya quiere decir que, y entonces aquí aparece este lío de pronto que quién la lidera, ¿no? Pues ya cuando decimos guía, ya hay un grupo, ¿sí? Ya hay un grupo, ya hay alguien más que ya la está replicando, y hay otro que le aporta, ¿sí? Hay otro que ya está diciendo lo que veníamos haciendo de esta manera, pues podemos empezar a hacer de esta otra. Entonces ya se habla en términos de colectivo. Y por último, pues una experiencia maestra es una experiencia que es reconocida no solamente a nivel de esa institución educativa, sino por otras instituciones educativas y tal vez no reconocida únicamente en el caso de nosotros por el sector educativo, sino en el sector empresarial, en el sector ambiental y demás, pero que esa experiencia también es transferida, es decir, como ya tiene como un esquema, unas pautas, una organización interna, pues prácticamente otras instituciones la pueden tomar, pues ya ahí es donde viene ese proceso de adaptación, de empezar a establecer, de pronto esto sí aquí por nuestro contexto sí no nos va a funcionar, pero el esquema de la experiencia, la práctica, estas herramientas, esas estrategias, pues sí, entonces he ahí una experiencia maestra. Entonces, por último, entonces manifestarles que acá cuando hablamos de sistematización de experiencias, no por el hecho de decir que yo llevo haciendo esto tal vez 15 o 20 años, la experiencia sea maestra o de pronto tal vez sea una experiencia que aún sigue siendo practicante. Entonces, compañeros, la invitación es a sistematizar nuestras prácticas, nuestra práctica pedagógica y darnos la oportunidad de empezar a reconocer en qué hemos fallado, porque ese ha sido también uno de los puntos débiles cuando hablamos de sistematización de experiencias. No todo ha sido color de rosa y al final todo cuando ustedes ya vean una exposición también que todo ha sido bonito y que todo salió bien, que los estudiantes están motivados y que no han tenido ningún contratiempo, pues usted ya sospecha, ¿sí? Ya sospecha porque eso también ya caen y eso tampoco es experiencia ni mucho menos sistematización. Profe, muchas gracias, muy amable, muy productivos estos minutos, conociendo de verdad, yo varios tips de los que usted dio no conocía, y pues vale la pena mucho pues tomarlos, tenerlos en cuenta. De hecho, la profesora Nelly Rocío Borges dice que ellos llevan 20 años con una experiencia, pero pues desea sistematizarla. Y entonces ese va a ser un trabajo muy fuerte porque
¿Qué pasó con esos 20 años? ¿Dónde está la memoria histórica, como usted lo dice? Ese acompañamiento, las evidencias, si hubo resultados, cómo fue ese proceso. Entonces, hay un trabajo interesante allí y ver si se va a innovar ahora que se está en ese proceso de sistematización. Mm, profe, de pronto una pregunta respecto a algo más técnico en la hora de recolectar evidencias. Eh, ¿Qué puede aconsejar? Usted en algún momento habló de recoger evidencias a través de video. Pero ¿qué otros elementos, qué otra forma, qué otras herramientas se podrían tener en cuenta para hacer ese proceso de saber dónde está esa información? Si somos nosotros también quienes recogemos esa información, ¿cómo la debemos recoger y qué herramientas son las más adecuadas? Es tener presente que tal vez uno mismo muchas veces es muy rígido y uno mismo como que se castiga. Aquí cuando hacemos ese ejercicio de sistematización, es importante el establecer un diálogo con quienes han participado, ¿sí? Porque tal vez uno, a medida que pasan los años, uno se va cerrando y deja por percibir dónde efectivamente está el valor de lo que se ha hecho. Entonces, es hasta cuando, por ejemplo, volver, y en mi caso particular, hablar con un estudiante que en el club estuvo hace 10 años y son cosas que afloran sin necesidad de tal vez uno preguntárselo, sino ya cuando como se expresan o de esos recuerdos, ¿sí? No, cada vez que vuelvo al pueblo, profe, paso por tal lado y ahí sigue. Y entonces dice uno, entonces tal vez el árbol, el valor del árbol. Y entonces, en ese orden de ideas, es muy juiciosos con nuestros archivos de esas fotografías. Miren, muchas veces nosotros estamos cometiendo un error y se nos llenó la memoria y teníamos las fotos. Y entonces, guarde lo que usted tiene ahí, ¿sí? Porque no, es que esta es mi memoria y aquí tengo todo. Y entonces, no, bórreme en esa carpeta para que me le guarden ahora lo nuevo. Y entonces, no, porque usted ahí me está dejando lo que de pronto tal vez después no lo va a recuperar. Entonces, es ser juiciosos en lo personal. Otro consejo que les doy, por falta de uno, tengo 2 discos duros, ¿sí? Y más que como yo he trabajado la parte de producción de radio y de videos, yo no me quedo únicamente con el archivo editado. Yo me quedo con esas 5 o 20 grabaciones que dieron origen a ese. ¿Por qué? Porque en las embarradas, para nosotros, o dirían algunos, en las embarradas, pero es que en las embarradas están esas palabras claves de los estudiantes, esas expresiones que de pronto cuando uno pasa a editar, y ahí es donde comete el error. Pues cuando uno pasa a editar, muchas veces en su momento pasó por desapercibido algo que va a tomar relevancia mucho más, después. ¿Sí? Después. Entonces, es en ese sentido de tener cuidado sobre todo en esto de que decimos de los archivos digitales. Entonces, porque es común que por lo general los profes llegan a una conferencia o algo y entonces hagan el favor y me graban la exposición. Entonces, cuando sorpresa que es una memoria que ya está, pero entonces ya dice, no, bórreme como que esa carpeta como que no es importante. Entonces, sí. Vale, profe, hay 3 preguntas, rápidamente porque tenemos solamente 10 minutos para terminar. Usted que conoce el proyecto de georreferenciación, ¿cómo la ve? ¿Qué debemos fortalecer en cuanto a la sistematización? Lo pregunta Dora Mercedes. Otra, ¿qué enlaces sobre sistematización de experiencias nos sugiere? Pregunta la profe Diana Bautista. Y la profe Sonia pregunta, ¿en la actualidad realizó alguna investigación sobre la influencia del contexto social en el rendimiento académico? ¿Este proceso se centra en testimonios u observaciones? Con respecto a la primera pregunta, es importante reconocer que ya el proceso de georreferenciación estamos ya con 3 años, es decir, ya es un proceso consolidado, es un proceso que en los ejercicios que hacemos en los años anteriores de esos encuentros mensuales, cada uno va percibiendo que cada vez que pasaban al frente a compartirnos lo que hacían, ténganlo por seguro que ya veíamos ese proceso de reflexión interna y ahora qué,
con decir que nos iban a mostrar los avances, tengan presente que por lo general la mayoría siempre empezaban mostrando el comienzo, pero ya sintetizado, ¿sí? Y entonces ya dice uno, es una experiencia, ya vamos dando cuenta que no perdemos nuestro origen, pero ya vamos puntualizando y de pronto esos anécdotas que cuando nos compartían, no, que me voy con el carro y el celular y en contraluz, y cuando tomaba las fotos, entonces ya esos aprendizajes de ellos, ya los tomábamos los que estábamos abajo, en las sillas en el auditorio. Entonces, esos aprendizajes es lo que va consolidando nuestra práctica, porque nosotros, cuando ya vamos a contarlo lo de nosotros, pero ya vamos diciendo que esto que estamos haciendo es teniendo en cuenta de pronto lo que le ocurrió a otro, eso nos va permitiendo fortalecernos en conjunto, cada uno desde sus prácticas, pero nos va permitiendo. Entonces, es muy interesante reconocer que hay experiencias guías, que ya a nivel institucional, hoy hablamos de un colectivo de docentes, y aquí lo importante en lo personal, vuelvo y le reitero, si hay algún directivo docente, miren, el papel del directivo docente es muy clave, porque dependiendo de la actitud de muchos directivos, de muchos rectores o coordinadores, hay experiencias que nunca florecieron, ¿sí? Y entonces, mientras que el papel de ellos tal vez no, de pronto no es las de liderarlas, pero sí es el papel de apoyarlas. Y entonces, donde hoy tenemos experiencias guías de georreferenciación, detrás de esas experiencias guías están esos directivos docentes apoyando y generando esos espacios, y para quienes desde acá, pues mi reconocimiento e invitarlos para que les continúen apoyando. En cuanto a la segunda pregunta, entonces ustedes van a encontrar, hay bastante literatura. Cuando hay una proliferación desde los 90 y para acá, porque detrás de la innovación educativa, entonces hablamos siempre de experiencias. Entonces hablamos innovación y entonces es foro de experiencias educativas. Entonces vamos a encontrar bastante información en la red. Ahora, cuando ustedes pasen a este proceso, es importante también que se casen con un autor. En lo personal, yo me casé con Alfonso Torres. ¿Por qué? Porque pues todos terminan hablando como de lo mismo, pero si uno empieza a mezclar referentes metodológicos, pues termina uno más enredado porque al final tengo tanto que no sé qué fue lo que encontré. Entonces, a nivel del ministerio está la guía 37, que es explícita sobre experiencias significativas, lo que les compartía de, por ejemplo, los estados de desarrollo de las experiencias, están allí. Y van a encontrar unos productos, por ejemplo, en Google se encuentran como relatos de experiencias significativas. Y aquí es importante esos relatos. ¿Por qué? Porque le dan a uno luces, en el sentido de, como le manifestaba en esa foto, ¿sí? Son experiencias que de pronto el hecho de no estar personalmente con ellos, pero sí ya le permite nutrir las experiencias de uno y encontrarse con que tal vez lo que uno, en lo personal, esa es la otra anécdota. Cuando tengo la oportunidad de estar en estos eventos de experiencias y demás, y uno considera que lo que uno hace, bueno, bien y mal, pero cuando llega uno allá, se encuentra con otros que lo que hace, como que uno dice, uy, pero yo no hago nada a la hora del té, ¿sí? Y entonces es también en ese ejercicio. La otra pregunta dice que si en la actualidad realizó una investigación sobre influencia del contexto social en el rendimiento académico, que si este proceso se centra en testimonios y observaciones. Por el énfasis de la pregunta, pues tal vez la metodología de la sistematización de experiencias no aplicaría para establecer ese tipo de influencia, ¿sí? Porque ya la metodología va más en el sentido de reconocer, pues sí, claro, en ese sentido de entrar de la evidencia del rendimiento académico y los resultados. En la sistematización de experiencia, como tiene un enfoque crítico, pues le vamos a hacer un margen a este tipo de pruebas estandarizadas, ¿sí? Porque en la sistematización vamos a reconocer un poco más de pronto cómo interactuó esos jóvenes con esa práctica para aportarle a su entorno, ¿sí? Entonces no aplicaría de pronto. Bueno, la profesora Nelly Rocío nos comparte que, además de que lleva 20 años en esa experiencia, hace 5 años empezó a
a retomarla con un grupo de compañeros y han hecho cosas innovadoras. Sin embargo, también la profe Ligia nos dice, tanto que sistematizar, estamos en una coyuntura social tan importante que la sistematización de la práctica de aula es pertinente para desarrollar de verdad a nuestras comunidades. Gracias en buena hora a la exposición generosa tan profesional del maestro Alexander. Gracias, profe. Giovanni nos dice, ¿se conocen referentes de experiencias de enseñanza de algunas áreas del conocimiento con georreferenciación? En lo personal, cuando se viene, por ejemplo, los institutos, el instituto, ¿cómo es? ¿Cómo les dijera? Por ejemplo, conozco de la ingeniería catastral. Ellos tienen sus sistemas de información de georreferenciación. Sí. Y por ahora yo consideraría que como sistematización de experiencias, no, pero hay como esos reportes que hacen estos egresados de ingeniería catastral cuando trabajan con comunidades, ¿sí? Algunos toman partes de la sistematización como para ellos evidenciar el trabajo que hicieron de campo, pero como tal de tomar como la georreferenciación, pues es para nosotros un orgullo y vuelvo y reitero para la profesora Aura Mercedes Bautista Poveda el reconocimiento que nos otorgaron el año pasado, ¿sí? Ocupamos el segundo lugar, pero al margen de ello somos los primeros que estamos generando este tipo de procesos en el país. Yo conozco un caso en Europa, y es precisamente sobre la gestión de recopilar información documental a áreas de saber y recoger información cartográfica y fotografía antigua, georreferenciando. Y pues lo que usa, o bueno, más bien lo que se hizo en ese proceso de investigación fue recopilar una serie de aplicaciones móviles y aplicaciones también de escritorio para poder sistematizar esos conjuntos documentales y fotografías antiguas. Hay tres teóricos en ese tema. Uno se llama Jesús Cascón, el otro es el profesor Antonio Ángel Ruiz Rodríguez de la Universidad de Granada, y el doctor Jordi Albert Pascual de la Universidad de Barcelona. Ellos pues han estado manejando esos procesos de georreferenciación, está enfocado un poco más a educación superior, pero las aplicaciones pueden ser aplicadas, cuando digo apps, aplicadas a educación secundaria y educación primaria, sin ningún inconveniente, porque logran el mismo ejercicio. Profe, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muy amable, y pues bueno, esperamos que los demás profes que nos acompañaron puedan compartir el video, que lo vamos a subir más adelante en YouTube, y lo pueden volver a consultar. Muy amable, profe, muy, muy gentil. A usted, Javier Neider, y a todos los compañeros, entonces, invitarlos para que entonces continúen con sus prácticas y sus experiencias, y nos vemos en una próxima oportunidad. Así es, el próximo 4 de abril es la próxima conferencia, va a estar el profesor Ulises, en este momento se me da un lapsus, se me olvida el apellido de él. Ulises Hernández es el apellido de él, estará hablándonos sobre un tema interesante relacionado con Unix y software libre, Linux. Estará dando a conocer propuestas metodológicas para la educación utilizando software libre, y hablará de guías específicas de cómo aplicar guías para generar esas propuestas de metodología educativa en el aula de clase, utilizando software libre, utilizando Unix, utilizando los Linux y generando procesos de programación. Como un docente que no sabe de programación puede meterse en ese mundo y mientras tanto va enseñando, va orientando, y va a ser interesante. Entonces el 4 de abril estaremos con el profe Ulises, después estará el profesor Tulio, también hablando ya un aspecto un poco más técnico, que será el uso de aplicaciones y de diferentes estrategias que él ha usado con sus estudiantes y que ha logrado un ejercicio interesante. Entonces, les agradezco muchísimo. El profe Ulises, quiero contarles que es de la Universidad del Cauca,
es un excelente conferencista, además es teórico, que tiene mucho conocimiento y bagaje en tema de software libre en el país y es dinamizador del Ministerio de Educación Nacional. Muchísimas gracias a ustedes. Le mandan saludos desde Chiquinquirá, profesor Alexander. Aura Mercedes Bautista Poveda está en Chiquinquirá. Profe, buena tarde. Gracias. Listo, mi profe, entonces aquí al pie del micrófono, con toda. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y entonces nos vemos en la próxima web conference del Comité TIC. Gracias, buena tarde.